Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilbari Vilches, y por mi canal en YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por permitirme predicar un día más su palabra, y le pido a Él que me asista con su Espíritu Santo a fin de que lo que yo predique, lo que yo diga, lo que yo declare hoy sea la pura palabra de Dios, todo suficiente, inerrante, infalible, la única que le puede salvar, que le puede dar vida al hombre, la única que puede libertar al hombre de sus pecados y la única que le puede dar al hombre salvación y vida eterna. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso a mi Dios, al Dios de Israel, sea la gloria, y le pido a Él que me ayude para que cada palabra que salga de mi boca sea para que su nombre sea glorificado, sea para que su evangelio sea parecido y sea para que su iglesia reciba bendición y vida eterna. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre de mi Señor Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, ayer vimos cómo mi Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Recordemos que los fariseos, ¿verdad?, le dijeron que por qué sus discípulos arrancaban espigas el día de reposo, lo cual, según ellos, estaba prohibido por la ley de Moisés, ¿okay?, por la ley del Shabbat. Entonces, mi Señor les llevó al Viejo Testamento y le hizo recordar lo que había pasado con Moisés, que cuando él estaba escapando de Saúl y tenía hambre, entró al templo y le pidió los panes de la preposición al sacerdote Abiatar, y este se los dio y él los comió, y él tenía prohibido comer esos panes, pero él lo hizo. Y como vemos, Dios no castigó a David, Dios no lo fusiló, Dios no le mandó un rayo, ni lo mandó directo para el infierno. El rey David era un siervo amado por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios sabía la necesidad de su siervo en ese momento. Dios sabía por las circunstancias que él venía atravesando, y Dios permitió que él se comiera esos panes que no le correspondían a él, panes que estaban santificados, apartados exclusivamente para los sacerdotes del templo. Pero Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios lleno de bondad, Dios no es un Dios cruel, Dios no es un Dios que no se preocupe por su pueblo, sino al contrario, un Dios que está con su pueblo en el día de la aflicción, y Dios estuvo con David y le permitió comer de esos panes que no le eran lícito comer. Entonces Jesús dijo, bueno, David hizo algo mucho más delicado que lo que yo he hecho. Pero él le dijo algo a los fariseos. El día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. ¿Qué le quiso decir mi Señor Jesús a los fariseos con esto? Bueno, que el día de reposo, el Shabbat, Dios lo hizo para que el hombre descansara de su trabajo, para que el hombre se deleitara en su Dios, para que el hombre contemplara todo el bien que le había hecho su Dios a lo largo de la semana. El Día de los Hombres fue hecho para que el hombre disfrutara, para que el hombre se gozara en su Dios, para que el hombre viera las maravillas que Dios había hecho con él.
y la sobreabundante gracia que había derramado su vida. Para eso era el día de reposo. El día de reposo, el hombre no está sujeto al día de reposo. El día de reposo es para que el hombre descanse. Fue hecho por la necesidad del hombre. Así como yo expliqué ayer, ¿verdad? Así como la mujer fue hecha por causa del hombre, ¿verdad? Porque le era malo al hombre estar mucho tiempo solo, ¿verdad? Asimismo, el día sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre. Primeramente, fue hecho por causa de Dios, porque Dios terminó toda su obra en 6 días y descansó el séptimo, es decir, contempló toda su creación, contempló toda su obra en el séptimo día, vio que todo era bueno en gran manera, se deleitó en lo que él había hecho, ¿verdad? Y Dios quería que esa bendición la tuviera también su pueblo escogido Israel. Entonces por eso en el cuarto mandamiento Dios le da al hombre el privilegio de descansar de sus labores y de dedicarse solamente a la comunión con Él, a la comunión con su familia, a contemplar todo lo bueno que había hecho Dios con él a lo largo de la semana. Para eso fue hecho el día de reposo, para el hombre, para el disfrute del hombre, no para que fuera algo gravoso, no para que fuera algo malo, que era lo que los fariseos y los judíos habían hecho al mandamiento, añadiéndole carga, sobrecarga. Amén. Entonces, bueno, vemos que mi Señor Jesús es Señor del día de reposo. En pocas palabras, Él dice: yo tengo autoridad sobre el día de reposo. Ustedes no van a venir a decir a mí para qué es el día de reposo, ni cómo se tiene que comportar uno, porque yo soy el Señor del día de reposo. Amén. Gloria a Dios. Si quieren ver toda la prédica, ¿verdad? Por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, la pueden contemplar, la pueden escuchar. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 12. Versículo del 1 al 12, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolo alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Ok? Vamos a leer del 1 al 12, pero primero vamos a discernir lo que acabamos de leer, del 1 al Marcos capítulo 3, del 1 al 6, ¿ok? Otra vez, dice el versículo 1 del capítulo 3, otra vez Jesús entró a la sinagoga, y había allí un hombre con la mano seca, tenía seca una mano. Como ya hemos leído, ¿verdad? Jesús acostumbraba los sábados a enseñar la palabra de Dios en la sinagoga. Muy seguramente Jesús
enseñaba cosas del Antiguo Testamento en la sinagoga. Los días sábados, que él acostumbraba a ir a la sinagoga y enseñar, porque bueno, ese era un punto clave, un lugar clave para que él enseñara, porque allí se reunían muchos judíos, ¿verdad? Entonces era una costumbre de él, pues, ir el sábado a predicar el Evangelio, también a enseñar a los judíos del Viejo Testamento, que era lo que tenían en aquel entonces. Y bueno, era una costumbre que mi Señor Jesús tomara Shabbat para entrar en la sinagoga y predicar sobre la palabra, como lo hizo cuando predicó sobre el rollo del profeta Isaías, que él fue a una sinagoga, tomó un rollo, lo abrió y salió en el lugar que decía: tu espíritu está sobre mí, porque me has ungido para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, para liberar a los oprimidos y para pregonar el año favorable del Señor a los pobres. Amén. Y él dice: esta profecía se ha cumplido hoy ante ustedes. Amén. Entonces él acostumbraba a esto, a entrar y enseñar la palabra de Dios. Y la enseñaba obviamente en base a lo que ya estaba escrito, a lo que ya ellos tenían los pergaminos, lo que se conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, los profetas. Todo eso él lo enseñaba. También, y por supuesto, las nuevas buenas de salvación, que el reino de los cielos se había acercado, que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en él. Eso lo hacía mi Señor Jesús, porque para eso fue enviado. Entonces vemos en varias ocasiones que Jesús acostumbraba a hacer esto, a entrar en la sinagoga, a hablar la palabra, a anunciar el Evangelio y a enseñar también el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y había allí un hombre que tenía seca una mano, había un hombre con una discapacidad, o no sé si era una discapacidad o una enfermedad. La cuestión era que el hombre tenía esa mano enferma, esa mano no era normal, esa mano tenía un problema, ya sea que el hombre fuera discapacitado o ya sea algún problema por causa de una enfermedad. El hombre tenía una condición especial, por así decirlo, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Y le acechaban para ver si en el día de reposo él sanaba a alguien para poder acusarle. ¿Quién le acechaba? Los fariseos, hijos del diablo. Los fariseos estaban pendientes si mi Señor Jesús hacía algún milagro el sábado. Los mismos fariseos que le dijeron a Jesús: hey, ¿por qué tus discípulos arrancan espiga el sábado, cosa que no es permitida en la ley? Esos mismos fariseos, como vieron que mi Señor Jesús les permitió eso a sus apóstoles, ellos ahora estaban muy pendientes de saber qué otra cosa, según ellos, hacía Jesús que violara el 4.º mandamiento para poder acusarlo. Pero sabemos que mi Señor Jesús no hizo nada que violara el 4.º mandamiento, porque Él no pecó, Él fue santo de la cuna hasta la tumba. Los fariseos no entendían el 4.º mandamiento. No entendían cómo llevarlo a cabo, no entendían que el 4.º mandamiento era para que el hombre disfrutara, no para que el hombre se sintiera mal por no poder hacer esto o aquello, no para que el hombre dejara de tener misericordia, como lo vamos a ver aquí, por ser sábado, no para que el hombre dejara de hacer una buena obra porque era sábado. Para eso no era el día de reposo. Eso lo hacían ellos, los religiosos de la época. Pero vamos a ver cómo actuaba
el Señor Jesús, del cual tenemos que seguir, de quien tenemos que seguir el ejemplo, ¿verdad? Entonces dijo al hombre: ya sabemos que los fariseos lo seguían para acusarle, no lo seguían porque querían aprender de él, no lo seguían porque le llamaba la atención como predicaba o le asombraba la manera de la forma de su enseñanza, su doctrina, no, para acusarle, siempre con la mala intención, siempre con este mal sentir de destruir a mi Señor. Para eso lo seguían, ¿ok? Entonces digo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Mi Señor Jesús vio a este hombre, tuvo misericordia de él y le dijo: levántate y ponte en medio, ¿ok? Y les digo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Fíjense bien, ¿qué le preguntó Jesús a los fariseos y a los que estaban ahí? ¿Es lícito en el día de reposo quitar la vida o salvarla? ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Y los que estaban allí en la sinagoga callaban, principalmente los fariseos. ¿Pero por qué callaban, hermano? ¿Por qué callaban? No eran porque no sabían la respuesta. Ellos sabían la respuesta. La cuestión era la dureza de su corazón para no admitir que en el día de reposo se podía hacer lo bueno, que en el día de reposo se podía salvar la vida y no quitarla, ¿verdad? Ellos callaron, pero no por desconocimiento. Ellos callaron por la dureza de su corazón. Ellos sabían la respuesta. Ellos sabían que la respuesta era obvia. En el día de reposo se puede hacer lo bueno y en el día de reposo se puede salvar una vida. La respuesta es obvia. Dios, por ejemplo, nuestro Dios Padre, Él hace el bien todos los días. Porque Shabbat, Él no deja de hacer lo bueno, porque Él es bueno por su naturaleza, ¿verdad? Porque Shabbat, el Dios de Israel no deja de tener misericordia con su pueblo. Porque Shabbat, Él no deja de cuidar a su pueblo. Porque Shabbat, Dios no deja providencialmente de darle a sus hijos todo lo que ellos necesitan. Es obvio que en el sábado se puede hacer lo bueno, en el sábado se puede salvar la vida y en el sábado se puede hacer lo que es bueno. Era obvio. La respuesta era obvia. Ellos lo sabían, pero no quisieron contestar ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Fíjese cómo lo dice mi Señor. Entonces, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, fíjense bien, recordemos, hermano y amigo, que está hablando Jesús de Nazaret, el Dios encarnado, y Él sabía que estos hombres que no habían querido contestar una pregunta tan sencilla, sabiendo ellos la respuesta, no lo hacían por la dureza de sus corazones. Recordemos que estamos ante el Dios encarnado, estamos ante el Dios hombre, ante aquel que acudía la mente y los corazones. Él sabía que estos tenían un corazón endurecido y por eso no contestaban esta pregunta tan fácil. Por eso no contestaron esta pregunta tan obvia. Jesucristo aquí no le está preguntando a ellos ningún misterio de Dios. Jesucristo aquí no le está preguntando cuándo va a ser mi venida. Jesucristo aquí no le está preguntando ningún misterio escondido, oculto, que Dios haya tenido bajo su tutela potestad. Él está preguntando algo que alguien con lógica, con raciocinio,
que alguien, obviamente ellos, que eran, quiero decir, los fariseos y los fariseos, ¿verdad? Que eran estudiados en el Antiguo Testamento, que tenían conocimiento de la ley y de los profetas, podían contestar esta pregunta de manera rápida y sencilla. ¿Se puede hacer lo bueno el sábado? Claro que sí. ¿Se puede salvar la vida de alguien el sábado? Claro que sí. No hay que ser teólogo, ni haber estudiado por 20 años teología para responder algo tan obvio, ¿verdad? Pero ellos, por la dureza de sus corazones, no quisieron responder, callaron. Y mi Señor Jesús supo la razón por la dureza de sus corazones. Porque Él es Dios, Él escudriña la mente y el corazón. Allí tenemos un atributo de Dios que manifiesta mi Señor Jesús mucho, porque Él es Dios, que es la omnisciencia. El escudriñar la mente y el corazón es un atributo de Dios que se llama omnisciencia. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, a Él nada se le puede esconder, a Él nada se le escapa o nada se le pasa. Amén. Entonces, mirándolos alrededor, de nuevo mucho por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano de él fue restaurada sana. Fíjense bien, a Jesús no le importó lo que los fariseos y del diablo estuvieran pensando, no. Simplemente le dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo tocó, fíjense bien. Jesús le dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada. Solamente con la palabra de Jesús. Extiende tu mano, y al momento que él la extendió, la mano le fue curada, completamente restaurada. Quiere decir que la mano que tenía seca le quedó como la otra que estaba en su estado normal. Gloria a Dios por la palabra. Por la palabra de Jesús que tiene poder. Gloria a Dios por la palabra de Dios que tiene poder. Gloria a Dios porque vemos en Jesús la misericordia de Dios y la bondad de Dios. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Me salió el dicho de esta película muy famosa: Dios no está muerto. Pero es así, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios no va a dejar de hacer un bien a uno de sus hijos, a uno de sus perros, por el simple hecho de ser sábado. No, Dios es misericordioso todos los días. Dios es bueno todos los días. Dios es santo todos los días. Dios es justo todos los días. Dios es eterno, obviamente, todo el tiempo. Dios no se va a detener. Si Él te puede bendecir a ti, si Él te puede dar lo que tú necesitas. En este caso, este hombre necesitaba la sanidad de su mano, ¿verdad? Él no te va a dejar de bendecir a ti porque es sábado, porque es domingo, porque es lunes. Él no te va a dejar de bendecir a ti porque es Shabbat. No, Él te va a bendecir sea sábado, sea domingo o sea lunes, porque Dios es bueno todo el tiempo y para siempre es su misericordia, hermano. Dios no deja de ser misericordioso porque es sábado y Él tiene que guardar el sábado. Dios no deja de ser bueno porque es sábado y Él tiene que guardar el sábado. No, Dios sigue siendo bueno sábado, domingo, lunes y martes y todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios sigue siendo misericordioso todos los días hasta el fin del mundo. Mi Señor Jesús lo dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios no deja de trabajar ni los sábados, ni los domingos, ni los lunes, ni ningún día de la semana. Pero esto los fariseos no lo tenían en cuenta. No tenían en cuenta
los atributos de Dios, no tenían en cuenta el carácter de Dios porque simplemente no lo conocían. Por eso no lo tenían en cuenta, porque no podían tener en cuenta algo que ellos no conocían. Amén, gloria a Dios. La mano que usaron, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y entonces salieron los fariseos y hicieron un complot, o sea, empezaron a hablar con los herodianos. Los herodianos, ¿quiénes son? Los soldados de Herodes. Para destruirle. Fíjense bien, ellos están viendo un milagro extraordinario. Ellos están viendo algo, una pizca del poder de Dios. Ellos están viendo cómo el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Ellos están viendo la gloria de Dios en esos milagros. Pero a ellos lo que les importa es que Jesús estaba violando el sábado. Entonces de ahí se agarraron para poder acusarle. Pero miren, hermano, esto lo que demuestra era el estado espiritual crítico que tenía los religiosos de la época. Esto es lo que demuestra, hermano, cómo estaba el pueblo de Israel espiritualmente hablando. Esto es en la maldad del corazón del pueblo de Israel, porque cualquier otro hubiera glorificado, hubiera alabado, hubiera bendecido el nombre de Dios al ver ese milagro. Pero ellos ellos veían lo bueno y lo llamaban malo. Disculpe, hermano, esto me cayó un momento en el internet. Como le iba diciendo, ellos tenían que glorificar a Dios por el milagro que ellos estaban presenciando, pero todo lo contrario. Querían matar, querían tomar eso como excusa para decir que mi Señor Jesús estaba violando la ley y todo eso. Pasa como lo que dice el profeta Isaías. Ay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ay de aquellos que llaman a la luz tiniebla y a la tiniebla luz. Ellos llamaban a las obras de Jesús malas cuando eran buenas. Ellos llamaban a Jesús hijo de Beelzebú cuando era hijo de Dios. Ellos tenían todo invertido. Ellos eran los malos, los impíos, los pecadores. Eran ellos, no Jesús. Jesús era hijo de Dios Altísimo. Jesús es el unigénito hijo de Dios. Pero ellos, por la maldad que venía en su corazón, llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es como ahora. Es como en este presente siglo malo. A cosas malas, abominables, las llaman buenas. Y a cosas buenas las llaman malas. Entonces, hermano, hay que tener cuidado porque es así. Y sigue siendo así. Amén. Gloria al nombre de Dios. Entonces vamos a leer ahora del versículo 7 al 12, hermano. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes. Vinieron a él y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado mucho, de manera que por tocarles cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas se le arrepentía mucho para que no le descubriese. Amén.
Ok, bueno. Ok. Luego de este confrontamiento que tuvo con los fariseos, por causa de haber hecho la obra del Padre, que es hacer lo bueno, que es tener misericordia, que es salvar vidas, que es restaurar vidas, ¿verdad? Él fue al mar, se retiró al mar de Galilea con sus discípulos. Se fue de allí, de esa sinagoga, ¿verdad? Con sus discípulos al mar de Galilea, ¿ok? Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Y le seguía gran multitud de Galilea y de Judea. Porque ¿se acuerdan que Jesús hizo el milagro de la sanidad del leproso? Y él le dijo rigurosamente que no dijera nada, ¿verdad? Y no obedeciéndole, divulgó el milagro. Divulgó el milagro por todas partes. Bueno, esos son los efectos, esas son las consecuencias que mi Señor Jesús quería evitar. Ya mi Señor Jesús, como vimos en ese mismo versículo, no podía entrar bien en las ciudades y se tuvo que ir a predicar al desierto, a un lugar abierto, pues, al desierto. Y aquí vemos como mucha gente le seguía por lo que él ya había hecho, ¿verdad? Entonces vemos que le era más complicado a Jesús mientras su fama iba creciendo, se iba expandiendo, le era más complicado a Jesús estar en un lugar sin que estuviera rodeado de gente, oprimido por la gente y todas estas cosas. Este es el mal de la fama, ¿verdad? Que uno, tiene que soportar estas cosas, que siempre ganen detrás de uno, que siempre no lo dejen caminar bien a uno y todas estas cosas. Yo no soy famoso, pero me imagino que las estrellas famosas y todo este cuento y todas esas personas, mejor dicho, saben que esto es así. Alguien famoso, bueno, siempre está seguido por reporteros, por paparazzi y estas cosas. Y mi Señor Jesús ya era famoso, así que donde él estaba se aglomeraban gran cantidad de gente. Y aquí dice de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán y los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Fíjense bien, a causa de todo lo que la gente estaba escuchando, que él estaba haciendo, a causa de todas las señales que estaba manifestando, era una gran multitud lo que tenía él. Mucha gente venía a él buscando sanidad de alguna enfermedad, buscando liberación de algunos demonios, quizás gente endemoniada que necesitaba ser libre, gente enferma como el hombre de la mano seca que necesitaba ser sanada, que su cuerpo necesitaba ser retirado. Y claro, oyendo todo lo que Jesús venía haciendo, mucha más gente fue a verlo, ¿ok? Y este es el precio de la fama, pero gloria a Dios por la fama de mi Señor Jesús, porque esa fama no era para Jesús, esa fama que Jesús tenía era para la gloria de Dios, era para que el nombre del Dios que lo envió fuera hecho famoso. Él no vino a glorificarse él mismo, él no vino buscando su gloria, sino la gloria de aquel que le envió. Entonces, gloria a Dios por la fama de mi Señor Jesús, porque fue una fama usada para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros tengamos, hermanos, en nuestras manos, usémoslo para la gloria de Dios, hermano. Cualquier cosa, por mínima que tú tengas, si con ella puedes glorificar a Dios, hazlo, hermano, hazlo, glorifica a Dios. Alaba a Dios, exalta su nombre, dalo a conocer. Amén, gloria a Dios. Y fíjense lo que dijo Jesús en el versículo 9. Dijo a sus discípulos que tuviesen
siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Fíjese bien, Jesús le decía a los discípulos, tengan preparada la barca porque en cualquier momento la voy a tener que usar, porque ya tengo demasiada gente. Ya la gente, hay gente de Judea, de Jerusalén, de Imudea y Idumea, del otro lado de Jordán. Ya venían gente de todas partes de Israel a Jesús por lo que habían escuchado de él. Entonces ya mi Señor Jesús, como sabía que su fama ya se había extendido mucho y sabía que gran multitud siempre le seguía, él ya precavido, él ya era precavido y le decía a los discípulos, no, discípulos, ténganme listo una barca porque me voy a tener que subir a ella para poder predicar y hacer yo lo que voy a hacer desde la barca, porque ya la gente aquí no me va a dejar ni respirar. La gente, donde estaba mi Señor Jesús, hermano, la gente lo oprimía, la gente lo ahogaba a la gente, pues. Entonces, ya era algo que se estaba haciendo costumbre con Jesús y por eso él ya tenía a sus discípulos sobre aviso. Seguramente le dijo, hey, muchachos, cuando vean que hay mucha gente aquí que no me van a dejar ya ni respirar, me alista una barca porque, es más, ténganme lista una barca porque en cualquier momento me tengo que pasar a ella porque la gente era demasiada. Y ese es, como yo le digo, el precio de la fama. Aunque gloria a Dios, nuevamente lo repito, por la fama de mi Señor Jesús, porque era una fama que era para la gloria de su Dios y Padre. Amén. Entonces, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Aquí, esta parte no la había leído y es algo complicado, fíjense lo que dice. Pero que el Señor me dé sabiduría, ¿verdad? Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Entonces, claro, como él había sanado tanto, como él había sanado a tanta gente, los que tenían cualquier tipo de enfermedad corrían como locos, como desesperados. Y me imagino como cuando hay una oferta en un supermercado que la gente, bueno, inventando un poco aquí, ¿no? Ilustrando un poco de hecho, se venían matando por tocarlo. Caían sobre él, o sea, venían como desesperados a tocarlo. O sea, no es que en orden, uno primero, otro después, no. La gente, como ya sabía que Jesús ya había sanado a muchos enfermos y de muchas de diversas enfermedades, la gente que venía con plagas, con enfermedades fuertes como la lepra, como no sé, cualquier otra enfermedad, venían como locos a tocar a Jesús para que fueran librados de la enfermedad. Gloria a Dios, porque Jesús es nuestro sanador, amén, es el que sana nuestras enfermedades, nuestro Yahvé, el Rafa, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, porque dice la palabra que él cargó en sí nuestras enfermedades, amén. Gloria a Dios, porque en él se cumplió la palabra dicha por el profeta, que él llevó en sí la enfermedad de su pueblo, gloria a Dios. Pero entonces, por ese motivo, él le tenía sobre aviso a los discípulos que le prepararan la barca, porque la gente ya, como él había sanado tanta gente de muchas enfermedades, la gente que tenía plagas, venía él como de bocada a tocarle,
a tocarle para ser sanado de dichas plagas, ¿verdad? Y también recordemos lo dicho por el profeta: Él llevó consigo nuestras enfermedades. Amén. Gloria a Dios. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Fíjense bien. Y los espíritus inmundos, ¿de quiénes? De aquellos que venían devocados a Jesús, pues. Cuando los espíritus veían a Jesús, daban gritos, se quejaban: Tú eres, decían ambos, tú eres, se postraban delante de él, le adoraban y le decían: Tú eres el Hijo de Dios. Fíjense cómo los demonios, cómo los ángeles caídos reconocen a Jesús, reconocen su autoridad, reconocen su señorío, reconocen de dónde viene Él, reconocen que Él salió de Dios, reconocen que Él es el Hijo unigénito del Padre. Ellos lo reconocen. Los ángeles caídos, los demonios, no son ateos. Los ángeles caídos, como yo les he dicho anteriormente, saben más de la Biblia que yo y que cualquier profeta de la actualidad, y que de cualquier siervo de Dios. Ellos tienen más conocimiento de Dios que cualquier humano sobre la faz de la tierra. Y ellos temen a Dios, pero no le obedecen. Ese es el punto. Entonces, como pueden ver, los ángeles caídos, al ver a Jesús, le adoraban, reconocían el señorío que él tenía sobre ellos y decían la verdad: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y la sola presencia de Jesús los atormentaban porque es como ver al Padre. Jesús es la parte visible de Dios invisible. El ver a Jesús para ellos era como ver al mismo Dios, era como ver al Dios Altísimo en persona. Y la sola presencia de Jesús los alteraba, los ponía mal, los hacía temblar, los ponía mal. Y ellos gritaban en gran voz: Tú eres el Hijo de Dios. Amén. Entonces, mas se le reprendía mucho para que no le descubriese. Él los mandaba callar, no porque ellos estuvieran diciendo una mentira, no, porque esa era toda la verdad. Él es el Hijo de Dios. Eso es una verdad innegable. Amén. Y vivo su gloria como un unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Lo dice Juan en su Evangelio, Juan 1:3, creo. Y es así, esa es la verdad. Y los demonios lo sabían. Por eso les digo, los demonios no son ateos. Los demonios no tienen falta de fe. Bueno, en parte sí, pero los demonios no tienen falta de fe por no creer, sino por no obedecer. ¿Ok? Este es el punto. Entonces, él los reprendía para que no lo descubriesen. Los mandaba a callar. ¡Ey! Cállate, no digas eso. No porque fuera mentira, sino porque aún no era el tiempo de él revelar su identidad al mundo. Él se la había revelado y él se la revela a sus discípulos, a los que el Padre escogió de antemano, a los que el Padre escogió para revelar los secretos del reino, a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles. Él les reveló todo, pero no hacía lo del mundo. Dice la palabra que a los otros Él les hablaba en parábolas. Entonces, por esa razón, Él callaba rápidamente al demonio. Yo me imagino que cuando el demonio gritaba: ¡cállate! Y el demonio quedaba como: ¡cállate! No podía, o sea, Él no permitía, ¿verdad?, que los demonios estuvieran vociferando por doquier que era el Hijo de Dios. Cuando Él los escuchaba, de una vez los mandaba a callar para que no se descubriera la verdad, para que
para tener eso oculto por un poco más de tiempo, hasta que fuera el tiempo establecido por el Padre de revelar a las naciones de que Él era el Hijo de Dios Altísimo. Amén. Y bueno, ¿por qué mi Señor Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, porque Dios lo engendró. Y el que engendra es Padre. Sí, sencillo. Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme la tierra como herencia, hasta el último rincón de ella te daré. Amén. Si Dios engendró a Jesús en María, por obra del Espíritu Santo, eso lo hace automáticamente Padre de Jesús. Y al Jesús venir de Dios, venir del Espíritu Santo, eso automáticamente lo hace el Dios. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios viviente. Jesús es el único y verdadero Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vimos aquí como estos fariseos hijos del diablo, ya para resumir, hermano, vimos como estos fariseos hijos del diablo, en vez de alegrarse porque tenían allí porque el reino de los cielos se había acercado, en vez de dar la gloria a Dios porque estaban viendo sanidades extraordinarias, cosas que ellos no habían visto en Israel, en vez de darle gloria a Dios, aquí vimos la maldad que hay en los corazones de los hombres. ¿Cómo esos hombres, en vez de glorificar a Dios por lo que veían, por lo que estaba haciendo mi Señor, por esas buenas obras que Él le estaba haciendo de parte de Dios, ellos decían no, que Jesús era pecador porque estaba violando el sábado. Ellos literalmente estaban llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, hermano. Ellos el discernimiento de ellos se había fumado. Ellos no tenían discernimiento. Ellos estaban completamente a merced de su padre el diablo, hermano. Y ellos tenían la verdad hecha carne allí, que es mi Señor Jesucristo, y prefirieron que la mentira del diablo. ¿Amén? Y bueno, vimos como mi Señor Jesús sanó a ese hombre, tuvo misericordia de ese hombre, porque Jesús, al igual que nuestro Dios Padre es bueno, y como Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, Jesús es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Jesús es bueno. Amén. Porque sabemos que Jesús imita perfectamente al Padre que lo envió. Así como Él trabaja, como mi Padre trabaja hasta ahora, así mismo yo trabajo, dice el Señor. Y yo no me voy a detener de bendecir a mi pueblo, yo no me voy a detener, yo no voy a dejar de hacer la obra que mi Padre me dio por el simple hecho, me dio a hacer, por el simple hecho de hacer sábado o cualquier otro día. ¿Se puede hacer la obra de Dios el sábado? Claro que sí. ¿Te puede tener misericordia? Claro que sí. ¿Te puede ayudar al prójimo? Claro que sí, gloria a Dios. Y vemos la maldad también, hermanos. Y vemos como la fama de mi Señor Jesús se había extendido tanto por las señales milagrosas que Él había hecho, que ya no podía estar, en un lugar mucho tiempo, porque ahí mismo lo rodeaba una multitud de gente y no lo dejaban ni respirar. Y mi Señor Jesús le tenía dicho a los apóstoles, bueno, tengan por allí preparada una barca, porque posiblemente la voy a necesitar, porque cuando se me aglomeren todos para tocarme, cuando todos vengan como una estampida a querer tocarme para ser sanados de las plagas que tengan, yo voy a necesitar una barca para poder seguir enseñando y haciendo la obra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, Dios lo bendiga y lo guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Y le dé paz, hermano. Que la paz del Dios de Israel, que la paz del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga y que pase una feliz noche con la bendición de Dios, que la que enriquece y no haya tristeza con ella.
Y si Dios me lo permite, mañana continuaré con este bendito con los evangelios para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios.